Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos en nombre de Canarias 7, representado por su presidente Juan Francisco García, su consejero delegado, director general Matías García, a este encuentro en torno a los 25 años de Televisión Canaria. María Méndez Castro, administradora general del ente. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. El pasado verano se cumplió un cuarto de siglo de la primera emisión, aquel mítico derbi Tenerife-Unión Deportiva Las Palmas, y esta semana se cumplen 25 años de la emisión del primer informativo. Para hablar de ello, del pasado, presente y futuro, nada mejor que la administradora general, pero es que también este viernes, si no me equivoco, se cumple un año de la sesión del Parlamento que aprueba el nombramiento. Ah, pues no me acordaba de esa ¿Sí? fecha exactamente. Sí, fue el 13 de diciembre, o el 12, creo exactamente que fue el que se cumple un año. Rescato lo que en su momento publicó. Un año muy intenso, en cualquier caso. Sí. Lo que entonces se publicó. María Méndez Castro es una profesional con dilatada trayectoria como directiva del sector público, experta en asuntos europeos, turismo, internacionalización, marketing y publicidad. Ha asumido responsabilidades en la alta dirección de empresas públicas y como técnica de gestión, entre otras, ha trabajado como jefe de seguimiento de proyectos Next Generation de la Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos. Entre 2010 y 2020 fue directora gerente de Promotur Turismo de Canarias y el día que recibe la llamada para convertirse en administradora general estaba en la Dirección General de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, adscrita a la presidencia del Gobierno. Pues pasado un año desde que el Parlamento dijo sí, la tribuna, administradora general, María, es tuya. Pues muchas gracias. Hoy estamos en familia y seguramente muchos de los que están aquí podrían contar muchas más cosas de este medio, la radiotelevisión de estos medios, la radiotelevisión pública, de la televisión pública, pero bueno, yo intentaré también en este sentido estar a la altura. En primer lugar, bueno, pues buenos días y muchas gracias a los que hoy nos acompañan. Muchas gracias a don Francisco García, presidente de esta casa, a Matías García, consejero delegado, por supuesto Paco Suárez, director del Canarias 7, y bueno, pues a las autoridades que nos acompañan y que hoy bueno, pues van a dedicar parte de su tiempo a escuchar lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y sobre todo lo que estamos diseñando para el futuro de la radiotelevisión pública canaria. Viceconsejero de Comunicación, viceconsejero de Deporte, director general de Universidades, Pepa Luzardo, consejera del Cabildo, y errores. Así que, y a todos los compañeros y colegas de la gran familia que hacemos la televisión canaria, profesionales también de la comunicación y del periodismo y del marketing y la publicidad. La gran familia de la televisión porque efectivamente somos muchos, es un sector consolidado, en crecimiento, en desarrollo, en expansión. Yo creo que es una de las virtualidades que ha tenido la creación de las televisiones públicas autonómicas, es que supongo que antes de que éstas se pusieran en marcha, la industria audiovisual se concentraba básicamente en Madrid, ¿no?, en Barcelona, y yo creo que gracias a las televisiones autonómicas podemos encontrar industria audiovisual por toda España, con talento que incluso nos permite exportar formatos profesionales entre televisiones autonómicas y cadenas de ámbito estatal, comercial. Es decir, que esa es yo creo, de los beneficios, del intangible que también ha producido pues la existencia de las televisiones autonómicas en España, que vertebran o que están presentes en el 80% del territorio de la población española, o sea que no es poco, ¿no? Bueno, pues, por si no se habían enterado, cumplimos 25 años, no hemos hecho nada de ruido al respecto.
Televisión Pública, lo decía Paco Suárez, cumple 25 años desde su primera emisión, el 21 de agosto, y este viernes, pues 25 años de la emisión del primer informativo. Nos acompaña además Paco Luis, el jefe de informativos actual, que también el día 13 pues, nos prepara una programación específica que va a intentar rememorar también lo que ha significado los informativos, que son, al fin y al cabo, la columna vertebral de cualquier televisión pública y en especial de nuestra televisión canaria. Y por su parte también la Radio Pública Canaria, que cumplió el año pasado 15 años. Por mi parte, hacia el pasado poco tengo que decir, porque como nos recordaba también Paco Suárez, pues apenas llevo un año en esta posición, pero sí quiero destacar el papel que han tenido las y los profesionales de la casa, insisto, de dentro y también de la industria que ha acompañado estos 25 años a la televisión canaria en su recorrido, para hacer que las cosas que ocurren en cada una de las ocho islas, las cosas que nos ocurren a los que vivimos en estas islas y también a los que las viven, igualmente las hacen suyas, que también viven fuera y que son contadas por nuestra radiotelevisión pública. Es un momento también de reflexión del papel que todos los medios públicos y privados cumplen, ¿no? Una importante función social, más en estos tiempos donde se producen varios fenómenos, ¿no? Uno, el que conocemos, de polarización de noticias, digamos, de autoría un poco discutible, y donde ese proceso de alfabetización digital que se le exige a los medios, y en particular a los medios públicos, pues cobra una relevancia especial. Y creo que ese papel de la radiotelevisión canaria de facilitar a nuestra gente compartir nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, nuestras tristezas, porque se nos recuerdan normalmente por los momentos donde suceden cosas, pero también nuestras alegrías, es uno de los atributos, si no el más importante, que tiene la televisión canaria. Bueno, pues 25 años después, solo por dar algunas cifras, soy economista, eso siempre me hace aterrizar a los números, pues la televisión canaria produce 1.780 horas de informativos al año, esto es el 20% de la programación, y nuestra programación incluye un 80%, y yo creo que eso es algo que hay que destacar, de producción propia, tanto de informativos como la procedente de encargos de producción, retransmisiones. No hay acontecimiento que ocurra en las islas donde no esté presente la radio y la televisión pública. Nuestra presencia en las 7 islas, yo creo que esa capilaridad, esa presencia en el territorio, esa proximidad, es otra de nuestros atributos principales. En la televisión, 1.780 horas de programación, en la radio también, y creo que eso es otra diferencia con otros medios que también están presentes en las islas, con más de 15 horas de información en directo, de programación en directo diaria, 8 si nos vamos al fin de semana, depende de cuánto duren los partidos de fútbol también, ¿no? Y de baloncesto. Y incluso programación que hemos ampliado en esta última etapa. Por lo tanto, informativos, producción propia y alcance territorial son los 3 pilares fundamentales de nuestra condición de servicio público. Y 25 años después, pues 25 años después, y eso fue lo recordarán también quienes compartieron conmigo la etapa que tuvimos en Turismo de las Canarias. Lo primero que hacemos es un análisis, ¿no? Un análisis de en qué situación estamos, mirar los datos, ¿no? Que en nuestros casos van sobre todo referidos a nuestra utilidad social. Somos un servicio público, por lo tanto tenemos que medirnos en términos de utilidad social. Y para eso realizamos un estudio de imagen, de notoriedad de la marca, cuyo trabajo de campo se concretó el pasado mes de abril. Más de 1000 entrevistas, con un alcance en todas las islas, yo diría que incluso superior al que se suele hacer en las encuestas electorales, y que nos ha servido para conocer, más allá del análisis de la audiencia, ¿no? Algo que nos persigue todos los días y que miramos, aunque digamos que no con cierta atención y preocupación, la percepción que hoy tiene la ciudadanía canaria respecto de su televisión y su radio pública. Como decía, este era un estudio que nos parecía y nos sigue pareciendo imprescindible como fórmula para valorarnos como servicio público,
más allá de los criterios que manejamos de audiencia. Así es como nos valoran los canarios y así como debemos valorarnos a nosotros mismos. Y no traigo todos los datos del estudio, pero entre los más favorables sí me ha parecido conveniente señalar que, como ven, la gran mayoría de las y los canarios que consideran sus medios públicos prestan un servicio útil a la sociedad. Por supuesto que son datos mejorables, pero hoy por hoy ponen de manifiesto que la ciudadanía canaria, tras 25 años de trayectoria, valora y aprecia en su gran mayoría la utilidad de la radio y televisión pública canaria. El 82,4% declara estar de acuerdo con la afirmación de que RTV es necesaria para que los canarios y las canarias estemos informados de las noticias de nuestra comunidad y de nuestras islas. Ese mismo porcentaje, por cierto, es el que nos da cuando atendemos a situaciones de emergencia o de crisis como las que hemos vivido en el pasado reciente. Sin duda, es en esos momentos cuanto más necesarios somos. Por tanto, estos datos que ven en la pantalla y otros que conforman el estudio son y serán los indicadores principales a los que nos atendemos a la hora de establecer nuestros objetivos. Sin olvidar los datos de audiencia, insisto, porque no renunciamos a que nos vean y nos escuchen pues las personas que viven en Canarias. Hay un concepto también ese de la economía de la atención, ¿no? Ahora mismo competimos por una atención cada vez más dispersa, con una oferta creciente, y en esa economía de la atención también tienen que buscar un hueco los medios de comunicación, las televisiones y las radios, las comerciales y sobre todo las públicas. Por supuesto, todos los datos también los quería traer, los presenté en el Parlamento también, lo cual me llevó algún que otro reproche. No todos los datos son igualmente positivos, como los que mostré anteriormente, pero sin llegar a ser negativos, creo que son aspectos a mejorar, ¿no? Y que van a centrar nuestra atención prioritaria en la percepción que pues las personas que viven en Canarias tienen sobre la imagen de la radiotelevisión pública. Por mucho que muchos de esos datos, primero, no son de una foto fija, aunque esta encuesta o este estudio se hizo en abril, forman parte de lo que ha ocurrido en los últimos años y además también tienen que ver quizás más con el ambiente de polarización en el que estamos inmersos. En cualquier caso, este estudio y los datos que se reflejan, pues lo que implica es que nos toca trabajar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hay una necesidad de que los medios de comunicación públicos canarios deban actualizarse con el contexto muy diferente al que los vio nacer hace 25 y 15 años. Esa imagen no es un error, es la imagen de un programa de la televisión canaria que en este caso ha utilizado pues, un medio nacional. Ese carácter ahora mismo de hibridación, o sea que no es un error, pero me parece una imagen simpática, de que todos convivimos en esa economía de la atención y todos formamos parte de la oferta que reciben nuestros ciudadanos. Por lo tanto, un contexto distinto y que es muy sencillo de describir, yo creo que esta imagen lo describe perfectamente, porque el siglo XXI ha sido testigo del desplazamiento del televisor, de la radio en menor medida, como eje central de los consumos audiovisuales. Frente al televisor, ¿no? En el centro de la familia, pues ahora mismo se multiplican pantallas y formas de consumo en las que la televisión, es verdad, sigue ocupando un espacio principal, pero ya no es exclusivo. Incluso si consideramos el consumo convencional de contenidos a través de la televisión, en línea, que ha dado paso al streaming, una pregunta, ¿cuánto hace que no escuchamos aquello de cambio de canal? Hoy consumimos contenidos más que nunca, pero lo hacemos cuando, dónde y como queremos o necesitamos en cada momento. Y esto hace que nosotros tengamos que adaptarnos a ese nuevo contexto. También entre los desafíos, bueno, pues un dato que es claro, la televisión convencional sigue siendo el medio más importante, pero apunta a un declive constante durante el último cuarto de siglo. Estos son datos de España, población de más de 14 años, y hemos pasado de casi el 90% de la población que veía la televisión convencional, datos de 1999, cuando nació nuestra televisión, a poco más del 80%. Y no parece que esta tendencia se vaya a ver interrumpida, incluso pese a fenómenos mediáticos, ¿no? Como que hoy conocemos, por ejemplo, con Broncano
o la Champions, pero es un concepto casi imparable, ¿no? Y un dato que es todavía más significativo, el pasado año 2023 fue un año en que la edad media del espectador de televisión convencional alcanzó su récord histórico, 57 años. Pues en este contexto tenemos el convencimiento de que la radiotelevisión canaria pues tenía que transformarse y desarrollar una visión que enfocara un futuro para los medios públicos canarios y el servicio público que prestan, que no podía basarse exclusivamente en una estructura convencional multimedia. Para ello desarrollamos un proceso de reflexión estratégica que también entendíamos que resultaba necesario y que se acompañaba de ese estudio de imagen al que antes le hice referencia, con una visión completa no solo del modelo estratégico actual de la radiotelevisión canaria, realizando un acercamiento también al resto de televisiones autonómicas, al menos aquellas que son asimilables a nuestro caso, así como al contexto global del mercado audiovisual y las buenas prácticas del sector. Un estudio que contó con los profesionales de la casa y también con expertos y profesionales, muchos de ellos nos acompañan hoy aquí. Por lo tanto, el futuro de los medios públicos canarios pasa por dejar de ser, ¿no?, en ese contexto, una televisión y una radio convencionales que compiten, ahí tienen algunos ejemplos, en un mercado extremadamente complejo y concurrido, con una oferta cada vez más globalizada y estandarizada. Y esa es otra clave del papel que nosotros debemos jugar en ese contexto, muy competitivo, pero muy estandarizado y muy globalizado. Un mercado en el que, si entramos a competir, vamos a alejarnos de nuestra misión de servicio público. Nuestra pregunta es cómo ser útiles a la ciudadanía y si es útil ser a la ciudadanía por pelear, por arrancar algunos puntos del share. Es verdad que una televisión que nadie ve o una radio que nadie escucha, pues no es útil. Pero entendemos que somos más útiles poniendo el foco en los contenidos canarios, que nos alejan de esa estandarización, que constituyen un activo imprescindible para nuestra convivencia, nuestra cultura y nuestra identidad. Nuestra visión nos compromete, por lo tanto, y ahí les adelanto, por algo que tampoco es ninguna novedad, pues en cuál es nuestro objetivo y nuestra razón de ser, que va a ser concentrarnos en la creación y difusión de contenidos canarios, ya sean informativos, culturales o de entretenimiento. Somos más útiles poniendo el foco en los contenidos canarios que constituyen nuestro activo imprescindible, un activo imprescindible para nuestra convivencia, nuestra cultura y nuestra identidad. Por lo tanto, lo que planteamos es una estrategia de transformación a medio plazo que pone el foco en los contenidos e intereses canarios y presta una atención prioritaria a nuestra misión de servicio público. Y esos son los ejes, o serán los ejes de esta hoja de ruta que planteamos. Y todo ello, como no puede ser de otra manera, es de la innovación, la excelencia y con un enfoque claramente transmedia, como es hoy el mundo en que vivimos. Y con una perspectiva colaborativa, y creo que estamos hoy pues en una sede de un medio de comunicación, por lo tanto, una perspectiva colaborativa no competitiva con quienes crean y divulgan contenidos canarios. Trabajamos, por tanto, para pasar de ser productores y difusores de programas de televisión y radio, que seguiremos haciendo, a productores y difusores de contenidos canarios con independencia del medio en que estos vayan a ser transmitidos. Nuestra visión nos compromete con la creación y difusión de contenidos canarios informativos, culturales y de entretenimiento, con independencia de su formato o ventana de difusión. Porque las ventanas al final solo son los medios para llegar a nuestra audiencia y no puede ser nunca una limitación o una barrera para conectar con ellos, con nuestra audiencia. No podemos limitar nuestra utilidad pública a las personas que ven la televisión en línea o escuchan radio convencional con asiduidad. La sociedad canaria es mucho más amplia y más compleja. Tenemos que estar allí donde los canarios y las canarias nos sigan, nos tengan que seguir. Adaptar los formatos a los medios en que se consumen los contenidos. Tenemos que adaptarnos nosotros a ellos. No vamos a pretender, sobre todo cuando de población joven hablamos, a atraerlos sin más a la televisión convencional. Ya sea a través de programas de televisión, podcast o contenidos nativos digitales o los que estén por venir. La alternativa es no estar y, por tanto, que no nos vean y no nos escuchen. Por lo tanto, ahí tienen algunas de los
formatos, ideas en los que tenemos que avanzar, incluso desde un enfoque innovador. Muchos de ellos pues ya forman parte de nuestro portfolio y en otros pues queremos incrementar nuestra presencia. Toda esta visión de transformación la hemos sintetizado en una reformulación de nuestro propósito, de nuestra misión de servicio público que trasciende, como he venido diciendo, a la condición de operador de televisión y de radio. Pero no me entiendan mal, no vamos a renunciar a la gestión de nuestros canales. Vamos a impulsarlos y a mejorar su programación todo lo que podamos y a buscar la preferencia de la audiencia. La tele y la radio van a seguir compitiendo, pero ya no van a estar en el centro o por lo menos como único objetivo de nuestra estrategia. Nos vemos como una organización cuya misión, cuyo propósito corporativo se define a través de la creación y difusión de contenidos canarios. Un propósito que sea el hilo conductor de todo nuestro trabajo y aporte la coherencia requerida. Los contenidos canarios como razón de ser. Toda nuestra estrategia se orientará de manera progresiva a la promoción de esta actividad, ya sea de manera directa, ya sea de manera compartida, a través de fórmulas de coproducción o de colaboración externa. Este es el camino a seguir los próximos años desde la Casa por todos sus profesionales. Esperamos que pues todos ustedes nos acompañen en este proceso y que también nos acompañe, por supuesto, la ciudadanía canaria. Este propósito se declina, a su vez, en tres grandes objetivos estratégicos. El primero, la generación de contenidos informativos, no desvelo, informativos, culturales y de entretenimiento, con capacidad de llegar a nuestras audiencias. Estas audiencias, vuelvo a insistir, que han dejado de sentarse delante del televisor para informarse o entretenerse. El segundo de los objetivos, apoyar el fortalecimiento de la industria audiovisual canaria, también me lo han escuchado anteriormente. Disponemos de una industria audiovisual en particular que produce para la televisión canaria, competitiva, con talento, potente, con capacidad, incluso de exportación, de formatos, de profesionales, creativa e innovadora. Por lo tanto, queremos fortalecer el papel tractor que tiene la radiotelevisión canaria respecto al sector audiovisual de las islas, impulsando sus capacidades en términos de creación y propiciando que lleguen más allá del archipiélago. En este sentido, tenemos que ser líderes no solo en el aspecto inversor, con unos incentivos fiscales que propician la atracción, si hablamos, por ejemplo, del cine, de la ficción o incluso de la publicidad, de rodajes, sino que queremos fortalecer nuestro papel, por ejemplo, en la industria audiovisual, en la ficción, en el cine, en las series, en fórmulas de coproducción, más allá del papel que reconozco que tenemos ahora. Más de 160 producciones canarias de cine tienen la participación de Televisión Canaria y eso es una actividad, un propósito que queremos seguir manteniendo, pero queremos reforzar incluso con fórmulas de coproducción. Y vuelvo a insistir, desde una perspectiva colaborativa, no para hacer contenidos propios de la Radio Televisión Canaria, sino para que trasciendan más allá. Porque hay otra cosa que también forma parte de nuestro ADN, que es contar las cosas con acento canario. Contar nuestras cosas, porque si no las contamos nosotros, pues las contarán otros, o peor aún, no las contará nadie, pero también que nuestras cosas trasciendan más allá de nuestras fronteras, e insisto, con acento canario. No digo nada de las imágenes, pero algunas están buscadas también a propósito, ¿no? Hablamos de 25 años. Bueno, pues para esos tres objetivos se plantean tres ejes también estratégicos de actuación. No son los únicos que nos ocupan y nos preocupan, pero por su relevancia e impacto en el futuro de la radiotelevisión canaria, son estos los que deben ordenar el resto de actividades. Los puntos más importantes en esta hoja de ruta. Y son las actividades relacionadas con la innovación, con los contenidos y con el fortalecimiento de la industria audiovisual canaria. En el primer eje, bueno, pues todas las televisiones autonómicas con diferentes velocidades, eso es cierto. Estamos avanzando hacia la transformación digital, que más que transformación digital, más allá de las máquinas o de los equipos, suponen realmente una verdadera transformación estratégica, ¿no? Una transformación digital que marca la transformación en los procesos.
En nuestro caso, pues bueno, vamos dando pasos y ahora pues ya podemos decir con orgullo que nuestros informativos se emiten desde hace unas semanas en HD. Bueno, y también creo que en esa apuesta tiene algo que ver esta casa, ¿no? Pero yo creo que estamos adaptándonos, se está haciendo un esfuerzo por parte de nuestros profesionales en estas últimas semanas para que la percepción desde el punto de vista de la audiencia y sobre todo para que no haya, digamos, fallos que puedan ser notados, pero ese esfuerzo que quiero reconocer hoy, que se está haciendo en la redacción, nos permite avanzar y ponernos por lo menos en el nivel del resto de las televisiones públicas, en nuestro caso de las autonómicas. Bueno, pues una serie de proyectos y como proyecto estrella, pues el diseño, programación y puesta en marcha de un servicio de televisión a la carta que potencia la oferta hoy accesible desde nuestro lineal, desde nuestra web corporativa, una línea de trabajo que plantea un despliegue progresivo desde nuestro entorno web convencional, que está muy limitado para este tipo de plataformas, hasta una plataforma de OTT propia. Por supuesto, ese es el gran proyecto al que aspiramos a llegar, no en un tiempo muy lejano, que depende, por supuesto, de una inversión específica, de un presupuesto propio, para desarrollar que debe ser... tener una plataforma de streaming no es solo una forma más de establecer nuestros contenidos, son contenidos específicos y sobre todo una forma de llegar a esas audiencias a las que no llegamos ahora mismo en la televisión en línea, ¿no? Seguiremos siendo una televisión generalista, pero tendremos contenidos que ofrecer pues cuándo, dónde, en el momento en que nuestra audiencia quiera verlos, y que tendrá desde retransmisiones deportivas, también en nuestros deportes, no me gusta llamarlos minoritarios, ¿no? Nuestros deportes autóctonos, que tienen un seguimiento específico y que aspiramos además que compartan cada vez más canarios y canarias, con programas muy potentes que tenemos en la televisión, pero que queremos llevar también a esos nuevos formatos, ¿no? Y también nos permitirá colaborar con la colaboración con muchas otras instituciones, ser esa gran plataforma de streaming de la oferta audiovisual y de la oferta de servicios de Canarias. ¿Vale? Un segundo eje para propiciar la mejora de los contenidos canarios. En este caso ya estamos trabajando en el aprovechamiento de las sinergias que surgen cada día entre nuestros medios y además por una razón específica de ganar en eficacia y en optimizar recursos. Radio y Televisión Canaria cada día realizan un trabajo conjunto y aprovechamos la presencia que tenemos, la inmediatez, la proximidad que nos ofrece la radio, la presencia que tiene la televisión canaria en las islas. Una segunda línea de actuación que va a implicar necesariamente pues, realizar algunos cambios en nuestra estrategia de encargos de producción, que son los que terminan conformando nuestra parrilla, específicamente en televisión, y que nos permita, sin renunciar a nuestra base sólida, con recorrido, pero que nos permita pues, nuevos formatos innovadores y de hibridación, incluso entre ambos medios. La realización de contenidos nativos digitales para nuestros servicios de contenidos a la carta y para las redes sociales. TikTok se plantea ahí como una oportunidad también para nuestros contenidos informativos y mediante encargos de producción específicos para contenidos culturales, divulgativos de entretenimiento. Y por último, una línea de acción que también estamos incrementando, que es la de creación de eventos propios o compartidos con terceros como una línea específica a incorporar en nuestro portafolio de actividades de radiotelevisión canario. Estos eventos destinados a nutrir todo el ecosistema de medios de la casa nos permitirá además acercarnos mucho más a la realidad social de las islas y participar en ellas de forma directa. Por poner un ejemplo, pues el domingo pasado que llevamos a cabo los Premios Canarios de la Música, que hacemos junto con la Asociación de los Premios Canarios de la Música como evento propio de la Radio Canaria que trascendió a una retransmisión, que fue un evento nuestro, que compartimos y que emitimos en radio, en televisión e incluso en redes sociales de forma específica, no con una mera retransmisión, sino con contenidos específicos. Bueno, y el último eje es el de cooperación con la industria audiovisual de las islas y con el desarrollo de su capital humano. El sector audiovisual de las islas
se está consolidando como un activo estratégico de nuestra comunidad y en ese sector la Radiotelevisión Canarias tiene un papel tractor y facilitador que queremos incrementar, que queremos intensificar. En particular, en nuestra estrategia de impulso y actualización de inversión en películas y series canarias de ficción, documentales y de animación. Insisto, que trascienda incluso nuestras fronteras. No son para la televisión canaria, sino desde la Radiotelevisión Canaria para que tenga trascendencia más allá de las islas. E incluso en el desarrollo del capital humano, ahora mismo mediante la formalización de cátedras con las universidades canarias, para proyectos de investigación, transferencia de conocimiento, nuevas narrativas, algo en lo que tenemos que trabajar con la ayuda de nuestras universidades, y con la oferta formativa para profesionales y estudiantes a partir de esa colaboración con instituciones públicas, privadas, organizaciones empresariales y centros de formación de las islas. Y, ¿por qué no? Lo pongo ahí, hablamos de la creación en el futuro, quizás no tardemos demasiado, de un Instituto Audiovisual de Canarias. Yo creo que hay demanda para ello y que hay ahora mismo condiciones que pueden propiciarlo. Los objetivos siempre deben ser ambiciosos, a ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues este es a grandes rasgos nuestro proyecto de futuro para Radiotelevisión Canaria, nuestra estrategia para afrontar el desafío estratégico que para los medios públicos ha supuesto, como también para los privados, la disrupción tecnológica digital y su impacto en el consumo de medios. Cuando todo ha cambiado a nuestro alrededor, no podemos aferrarnos a nuestra historia, por mucho que ha sido una historia de éxito, sino apoyarnos en ella para impulsarnos a cambiar. Muchas gracias. Y ahora me siento, ¿no? Sí. Y bebo agua. Muchas gracias, administradora general. Audiencia, calidad o servicio público, ¿qué es lo prioritario? ¿Conviven? Porque, por ejemplo, el concepto de calidad también es muy subjetivo. Cada espectador seguramente tiene un listón de calidad diferente al otro, incluso dentro de un mismo hogar. Yo creo que va a ser el equilibrio, ¿no? Decía antes en la intervención, una radio o una televisión pública que no se vea o que no se escuche no es útil. Pero yo creo que más allá de las audiencias, porque además es una forma de medición que tiene pues muchas limitaciones, yo creo que nosotros debemos medirnos porque somos un servicio público y los servicios públicos se miden por su utilidad social. Y la utilidad social pues lo marcan los canarios independientemente incluso de que vean o escuchen nuestra radio, nuestra tele pública. Nuestra utilidad social tiene que ir más allá y hay formas de medirla, ¿no? Por supuesto, garantizándoles pues la eficiencia, el uso de los recursos que al final son públicos, pero sin la tiranía que tienen, por supuesto, otros canales, otras cadenas con la audiencia, porque si no, no tendríamos un programa de lucha canaria, o no haríamos una retransmisión de todo un día de la bajada de la Virgen de los Dolores, o no mantendríamos quizás delegaciones en todas las islas. En fin, yo creo que en el equilibrio entre la audiencia, que nos debe servir para medir también nuestros formatos, la llegada de nuestros informativos, de nuestra radio, bueno, pues sin eso no tendríamos sentido, pero yo creo que en el equilibrio entre utilidad social y audiencias, ¿no? Estuviste 10 años llevando Promotur, un tanque de la promoción turística, y creo que ahí se sembraron semillas que han permitido después llegar a donde estamos en cifras de visitantes. Yo recuerdo que te tocó, además, algún año se inauguraba Fitur y llegaban allí cabildos, alcaldes y tal, a ver qué foto han puesto de mi isla, a ver qué cachito me ha tocado, si estoy mejor. Pero eso pasó a la historia. Sí, sí, eso. En la televisión te estás encontrando con que eso todavía existe. A ver qué isla sale más. Hay que hacer equilibrios entre islas capitalinas, las mal llamadas islas menores, ahora las islas verdes, las que no son verdes. Bueno, yo creo que hay algo que
que creo que forma parte del éxito de la televisión canaria, que yo creo que ha ayudado a conocerse a las islas más. El otro día que nos entregaron también por los 25 años el premio del Teide de Oro en el caso de Radio Club Tenerife, nos decía que entre otras cosas era por haber ayudado a superar el pleito insular. Por lo menos esa parte del pleito insular que estaba tan arraigada, ¿no? Es verdad que había uno de los datos que dábamos, que le preguntábamos a la ciudadanía o le preguntamos a los entrevistados si la Radio Televisión Canaria prestaba atención o informaba de su isla. Y ahí tenemos un mal dato. Es decir, hay una percepción de que no prestamos igual atención a todas las islas, pese a que ese es nuestro propósito. Y bueno, está aquí Paco y me lo habrá escuchado, que se lo digo siempre en el informativo. Pero claro, el informativo también tiene unas reglas específicas al periodismo, que es donde está la noticia, donde está la atención. Pero es nuestro papel prestar atención a las 8 islas y en los programas también, quienes hayan trasladado a los productores de los programas esa prioridad, necesitamos, sobre todo cuando hablamos de contenidos de actualidad, de entretenimiento, que haya presencia de las islas. Porque además nosotros, en esta visión que tenemos de islas capitalinas, donde casi todos los que estamos aquí vivimos, incluso en la oferta audiovisual, quizás prestamos más atención, pero en el año que he estado, yo me he encontrado en las islas que he visitado, Fuerteventura, Lanzarote, en el Hierro, La Gomera, como el seguimiento. Si tú apostaría que si ahora vamos a cualquier casa en alguna de esas islas, el canal que está sintonizado es la televisión canaria, ¿no? Cosa que igual no siempre es así en las islas capitalinas. O sea que yo creo que hemos contribuido a la mejora de la identidad de Canarias como pueblo, al conocimiento de las islas, a conocer en una isla lo que ocurre en otra, a superar, quiero pensar que eso ha sido así el pleito insular, pero creo que es un propósito que tenemos que aplicar todos los días, porque desde nuestro egocentrismo, digamos, en nuestras islas capitalinas, Canarias somos 8 islas y eso merece una atención diaria. Se cumple también un año, lo recordaba al principio, del nombramiento en el Parlamento. La verdad es que me sorprende que no te acuerdes de la fecha. En aquel momento, recuerdo que en la comisión parlamentaria tuviste que dar alguna explicación, de decir, yo no vengo del sector de la comunicación, acabas de decir en la intervención que eres economista de formación. Pasado un año, ¿ya te sientes un poquito más del sector de la comunicación o sigues pensando que lo importante no era ser periodista para estar al frente de radio y televisión, sino tener claro cómo gestionar un ente que es público? Claro, yo creo que esa es la prioridad. Yo no vengo aquí, por supuesto, a hacer las noticias. Yo creo que la casa tiene profesionales suficientes. Vengo a liderar ese equipo de profesionales que son no muy numerosos, pero sí muy buenos. Y mi papel es propiciar que tengan las mejores condiciones para desarrollar su trabajo con profesionalidad, con libertad, pero también con exigencia de rigor, en cuanto a rigor, ¿no? O sea que yo creo que esa es mi misión, gestionar fondos que son públicos, una entidad que es pública y que necesita, por lo tanto, moverse en ese ecosistema con presupuestos limitados, con recursos humanos limitados y cuya contratación además obedece a unas normas muy rígidas. Bueno, en la comunicación también estuve hace 10 años, era una comunicación, por supuesto, diferente, pero al final, por ejemplo, el situar los contenidos en el centro fue algo que hicimos también en la comunicación turística, en el marketing turístico, y yo creo que también es un factor diferenciador en el caso de la radio y la televisión pública. Nuestros contenidos canarios, en los cuales nosotros tenemos una posición que debe ser privilegiada y que debe permitir articular, ¿no?, cómo llegar con esos contenidos, cómo trasladar ese mensaje a las personas que están en su casa, en sus tablets, en sus ordenadores o en sus aparatos de radio o escuchando podcast, ¿no? O sea que desde ese punto de vista quiero trasladar todo lo que de gestión tengo en mi mochila y también, ¿por qué no?, de conocimientos en materia de comunicación, pero como hice en el pasado y hago ahora, apoyarme en el equipo de profesionales que desempeñan su labor en la radio y la televisión canaria. Estamos en buenas manos.
Vamos a hablar un poquito de informativo. Has mencionado, bueno, nos acompaña, como has dicho, director de informativo de Televisión Canaria, Paco Luis, también Leticia Llarena, sí, antes. Directora de informativo de Canarias Radio. ¿De verdad la administradora general está al margen de lo que uno ve en el Telenoticias 1 o 2 o en los informativos? Sí, envía consignas a quienes deciden los contenidos o las recibe. Se pasa todo el día recibiendo llamadas del gobierno de Canarias, de la oposición. A ver, llamadas siempre hay, porque todo el mundo considera que igual la información no ha sido, ¿no? O igual alguna cobertura que no hayamos hecho, o sea que ahí no pongo ni siquiera apellidos, ¿no? Y además no solo de las administraciones, también de organizaciones que hacen una labor y que quieren ver reflejado pues, con cobertura informativa lo que realizan. Yo creo que igual no debo ser yo quien debe contestar a ello, que te lo digan Paco, que te lo digan ellos, nuestros jefes informativos, si es así. Yo creo que, no sé Paco si me equivoco, pero los contenidos se deciden cada mañana en una reunión que se realiza a primera hora de la mañana de redacción, posteriormente en escaleta, se revisan y en ese sentido yo creo que no hay ninguna directriz dada más allá, en algunas cosas en las que sí yo soy puntillosa, si veo algún error o si falta información de islas, yo creo que eso, pero vamos, yo creo que le podemos preguntar a ellos, no hay ningún problema si eso es así, ¿no? ¿Es así? Y debe ser así como servicio público que somos. Leticia. La radio sabes que siempre no tiene ese foco que tiene la tele, ¿no? Que siempre ha estado en el punto de mira y tal. La radio siempre ha sido como ese oasis, siempre se decía, ¿no? En todas las etapas, pero yo admito que siempre le tienes ese miedo. Y más cuando llegó María, que dice, a ver si va a haber ese tipo de no tanto de llamada de atención o demás, sino algún tipo de sugerencia y tal. Y francamente, la verdad que estamos trabajando de manera independiente, como lo hemos hecho en los últimos años. Y lo que dice ella, ya tú sabes ya más o menos que tienes que ir a las convocatorias que hay que ir y a intentar equilibrar en todos los sentidos, no solo de islas, sino también de partidos políticos. Siempre lo tenemos muy en cuenta, que estén todos, que desde que haya un debate general o en cualquier asunto que esté también la oposición, que no solo esté el grupo de gobierno, que además los que más noticias te generan, que es lo normal, que por eso también solemos ir a eso. En definitiva que no, que la verdad que aunque tuvieras esa duda de que pudiera haber un pacto nuevo, un pacto distinto, pero no, nos mantenemos al margen. Sí, hay por lo tanto criterio profesional, pero bueno, con ciertas premisas, ¿no? Como es nuestra razón de servicio público. Y luego, no sé por qué siempre nos vamos a las sensibilidades políticas. Yo creo que tenemos que hablar de la cobertura de las sensibilidades sociales, culturales y sobre todo la otra premisa, y ahí soy un poco pesada, que es nuestra cobertura territorial, ¿no? Siempre pensamos en las sensibilidades políticas, pero yo creo que hay que darle su sitio porque hablamos de sensibilidades políticas, culturales, de la cobertura también de lo que sucede en la economía. Es decir, es mucho más que cuando hablamos de política de partidos, ¿no? Y con una atención, como no puede ser de otra manera, a la agenda institucional. Yo creo que eso como servicio público lo tenemos claro. Institucional recoge a todas las islas, al gobierno, o sea que yo creo que, pero respeto al criterio profesional y al rigor. Yo creo que en eso sí soy un poco más. Para los que nos siguen en streaming, si no les han podido escuchar a Paco Luis y a Leticia, han dicho amén a lo que había comentado la administradora general.
Televisión Canaria cumple 25 años. Hay otra televisión pública, Televisión Española en Canarias, que estaba celebrando Sí. el pasado fin de semana 60 años de presencia en las islas, que también jugó un papel importante, además cuando la tecnología no ayudaba, porque no llegaba la señal en directo. ¿Sigue habiendo espacio en Canarias, teniendo en cuenta cómo han cambiado los hábitos de consumo audiovisual y cómo ha cambiado la tecnología para dos televisiones públicas, o quizás hay que darle una vuelta a eso? Pues la verdad es que yo creo que no me corresponde a mí esa decisión, por supuesto, pero sí tengo claro que como medios públicos tenemos que colaborar, y así lo hacemos prácticamente a diario. Bueno, no es políticamente correcto, pero creo que colaboramos más nosotros. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que hay que destacar el papel que ha tenido la televisión española en Canarias en estos 60 años, que celebra también este año, sobre todo por cobertura y porque nos ha dejado un archivo histórico que si no hubiéramos tenido, envidiable. Y bueno, yo creo que como medios públicos tenemos además un papel que cumplir. Y en nuestro caso, ¿qué nos diferencia? Pues yo creo que la capilaridad, la cobertura, la proximidad en el territorio. Pero en ambos casos yo creo que las televisiones, los medios de comunicación y las televisiones y las radios públicas pues tienen que llevar de lo universal a lo local, contar nuestra realidad. Y bueno, en nuestro caso también yo creo que es nuestro ADN, pues nuestra programación, que por supuesto es mucho más amplia, propia, ¿no? No vivimos de desconexiones. Eso ha propiciado, por ejemplo, el crecimiento de la industria audiovisual en las islas, ¿no? Con un centro territorial que produce, pues quizás no hubiera sido no se hubiera producido ese proceso. Nuestro esfuerzo en temas de accesibilidad. Yo creo que las televisiones públicas seguirán siendo importantes, pero no me corresponde a mis análisis si el papel de Televisión Española sigue siendo el que fue, que lo tuvo, sin duda. Antes decía Leticia, el oasis de la radio. Hablemos un poquito de radio, porque es verdad que a veces el foco está demasiado puesto en la televisión canaria. ¿Qué hoja de ruta hay? Porque este año ya se han acometido cambios. Bueno, yo creo que no sé si antes fue así o no, y no sé si Leticia, digamos, estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que le presto una atención especial, por lo que me dicen ellos, mucho más de lo que se le ha prestado durante estos años a la radio. Yo creo que es un vehículo fundamental, porque cuando hablamos de proximidad, de inmediatez, la radio te da esa proximidad, esa inmediatez. Tenemos una radio pública que cubre prácticamente el 100% de nuestro territorio, ¿no? Yo creo que pocos medios pueden dar esa cifra. Tenemos una programación, ya lo dije antes, 15 horas de programación. No nos basamos en desconexiones, aunque eso no se premie, luego en términos de GM, ¿no? Donde el reconocimiento de la marca juega un papel importante. Tenemos, yo creo que una oferta de la radio que combina los contenidos informativos, eje de la Radio Pública Canarias, con contenidos de actualidad, con una radio que sale, yo me atrevo a decir, en este tiempo más que nunca. Hoy estamos en Fuerteventura, en la Feria de Empleo, y durante este mes yo creo que hemos realizado, pues no sé si más de 10 o 15 salidas, porque queremos estar, y eso forma parte también de nuestra hoja de ruta, donde suceden las cosas con la agilidad que nos da además mover la radio, que siempre a veces es más fácil que mover, en ese caso, la televisión. La sinergia en tantos medios, hacemos coberturas cada vez más conjuntas y colaboramos con ideas como ir, y lo haremos próximamente, a que la radio sea televisada, por lo menos en el primer programa de la mañana, en ir hacia otros formatos que son los que se están consumiendo cada vez más. Hablo de podcast, videopodcast, contenidos específicos, sonoros, que deben acompañar a esa programación que tiene la radio amplia, completa, en servicios informativos, en actualidad, en deportes, y que, insisto, nos ha llevado a incrementar desde que la nueva dirección ha empezado a trabajar con la dirección de Mayer Trujillo y con Leticia en la dirección de informativos,
en aumentar nuestra programación diaria a 15 horas, ¿no?, en directo prácticamente, y a 8 horas los fines de semana. Hacer programas informativos con cada vez más contertulios, colaboradores, para que todas esas sensibilidades políticas, sociales, culturales estén presentes. O sea que la radio ocupa su lugar, nos gustaría tener más presupuesto, nos gustaría poder contar más personal, nos gustaría, y eso es un objetivo, recuperar o tener presencia en las 8 islas que ahora no tenemos, en esas delegaciones insulares, y que vendrán también de la mano de la fusión que entiendo que sucederá entre la radio y la televisión públicas, porque todos somos profesionales, todos ejercemos el servicio público, entre la radio y la tele y lo digital, redes sociales, web. Yo creo que podemos tener un potencial como grupo nada desdeñable. ¿Qué presupuesto, ya que lo acabo de decir, te gustaría tener? Bueno, yo creo que los presupuestos siempre son escasos, pero yo creo que en el caso de la Radio Televisión Canaria es algo que se viene, ¿no?, heredando con presupuestos que prácticamente permanecen inamovibles. Bueno, el presupuesto de 2025 de la tele es de 53 millones de euros, prácticamente los mismos que inicialmente se consignan desde los últimos años, y que son a todas luces insuficientes para afrontar toda nuestra parte de producción interna propia en informativos, estructura, recursos humanos y equipamiento, y para la producción de programas, para tener más o menos una programación amplia y que cubra todo ese espectro. Es insuficiente, pero como decía, los que gestionamos, y aquí hay muchas personas que gestionan, estamos acostumbrados a gestionar con recursos escasos, y ello nos lleva a veces a tomar decisiones que no siempre son muy entendibles, pero para priorizar, ¿no?, esos recursos que son escasos, ¿no? Y en el caso de la radio, pues tiene un presupuesto de apenas 2 millones de euros, y además ahí sí es verdad que más del 80% de producción propia, de recursos propios, de personal propio, ¿no? O sea que es básicamente gastos de personal. Vamos concluyendo para ajustarnos al horario previsto. Has hablado de la industria audiovisual. Has hablado también mucho de innovación, nuevos contenidos, nuevas narrativas. Entramos en una fase en la que el ente, en el caso en concreto de Televisión Canaria, ya no se va a no va a tener una posición de estoy aquí sentado a ver qué me ofrecen ustedes, sino yo les voy a decir qué es lo que quiero. Pero es que el mundo ya es así. Quiero decir, la gente, por mucho que... Antes puse el ejemplo de Broncano como un ejemplo, digamos, que ha sido un poco contradictorio, pero a la gente, y sobre todo a la gente joven, no la vamos a traer a la televisión convencional en una cita establecida, ¿no? O sea que o vamos nosotros a ellos no van a venir a nosotros, ¿no? El mundo es así. Lo que pasa es que nuestro acercamiento va a tener que ser, nuestros jóvenes no deberían dejar de ver contenidos canarios, pero vamos a hacer que esos contenidos canarios sean contenidos atractivos para ellos, porque, insisto, si ellos no ven contenidos canarios, verán otros, ¿no? Y el otro día hablaba también con alguien que también trabaja en torno a la tele, y nos decía, por ejemplo, el fenómeno de la música urbana, ¿no? Cómo es, donde Canarias tiene un peso específico enorme, y donde esos artistas, cuando se suben a un escenario, son más canarios que muchos de nosotros, suben con su bandera canaria. Es decir, hay un afán por, en este caso, la canariedad, y yo creo que hay interés por los contenidos canarios, pero vamos a tener que adaptarlos a ese consumo, que ya lleva unos años, que no es nuevo y que seguirá cambiando seguramente, ¿no? Así que o nos acercamos a ellos o ellos no se van a acercar a nosotros, ¿no? Quizás uno de los grandes desafíos es el público joven. Yo creo que sí, que nosotros no podemos renunciar a la población joven, a sus aspiraciones, a sus preocupaciones, a sus intereses. Es algo que una televisión o un medio público, ¿no?, más allá de una televisión o una radio, no pueden desperdiciar, sobre todo porque es que se consumen más contenidos audiovisuales que nunca. Nosotros lo que tenemos que buscar es cuál es nuestro hueco ahí, ¿no? Y entiendo que ese hueco está centrado alrededor de los contenidos canarios, porque si no, no podríamos competir en otros ámbitos. Pero claro que es un desafío, ¿no? No quizás en la televisión convencional, pese a esos ejemplos que
que antes contábamos, pero con la adaptación, ¿no? Independientemente de las ventanas en las que ellos consuman, podemos hacerle llegar contenidos que producimos desde nuestros medios, ¿no? Y ya la última, hay sobre todo la televisión en Y con acento general. canario, que también me preocupa en el caso de la gente joven, los que tengamos hijos, no sé si verán como, vosotros. Decía que hay un San Benito que pesa sobre toda la televisión y es que creo que se resume en una frase que encontré de Groucho Marx que dice: la televisión fomenta la cultura. Cada vez que alguien la enciende me voy a otra habitación a leer. La televisión canaria tiene clara una apuesta por la cultura Sí, de las islas. también hay otra frase muy, muy graciosa de Luthier que decía que gran programa de cultura puesto a las 2 de la mañana, ¿no? No, está claro que la cultura, más allá de ser formatos específicos y concretos, que también tenemos, y con una calidad yo creo que extraordinaria ahora mismo, yo creo que impregna, ¿no? Es al final el vehículo que debe, digamos, orientar nuestra actuación, ¿no? La cultura que se hace en Canarias, lo que le damos, pero sobre todo lo que llevamos hacia el futuro. Yo creo que ese es un eje vertebrador, ¿no? Porque la cultura no es ese espacio que ponemos a las 12 de la noche y que lo ve el 2% de nuestra audiencia. Más allá de que los contenidos culturales específicos también tienen que existir y va en nuestra misión de servicio público. Pero yo creo que la cultura es ese eje vertebrador que está desde nuestros programas informativos, que le tienen que prestar atención hacia nuestro entretenimiento, entendiendo la cultura como un concepto amplio, ¿no? Con la oferta más clásica, en la que también queremos estar, y ese es un empeño que tengo desde nuestros canales públicos, hasta la cultura más innovadora, más rupturista, y que, insisto, la de los nuevos canarios y canarias, que además presumen de su canariedad, y eso no podemos ser ajenos. Pues muchísimas gracias, administradora general. Gracias por las facilidades desde el minuto 1 que planteamos la posibilidad de este encuentro. Y como estamos hablando de televisión, vamos a terminar, y esto María Méndez no se lo esperaba, con un pequeño spoiler, como dicen en televisión. El viernes se cumplen 25 años. Y el viernes esta Casa Canarias 7, en la edición impresa y en la digital, va a publicar una viñeta especial de Morgan que, gracias a los asistentes y a quienes nos siguen, la van a ver, así que esto es primicia, y es la que está dedicada a la televisión. De nuevo, las gracias a todos, a los presentes, a los que nos han seguido. Están invitados ahora a un desayuno. Yo termino, ya que estamos hablando de años. Esta Casa Canarias 7 nace el mismo año que había un grupo que cantaba una canción que decía, leo solo unos versos: me estoy alimentando con un nuevo programa, su imagen estimula mi amor informativo, me estoy reconstruyendo con un buen telefilm. Y es lo que siempre digo y es lo que siempre dicen: la televisión es nutritiva. Lo cantaba Aviador Dro y sus obreros especializados. Muchas gracias. Gracias a ustedes.